Soy Belén Lara, directora de la Oficina de Coordinación del Área de Empresa en la Secretaría General de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social. Por razón de la materia, me corresponde a mí explicar las principales novedades que introducen, la regulación que contiene el título 3 de la Ley de Simplificación Administrativa, el Decreto Ley 1/2025 de 6 de junio, que tiene por título la simplificación administrativa empresarial. Este título 3 cumple con el mandato establecido de unificación que establecía el Decreto Ley 5/2022, al cual ya han hecho alusión mis compañeros Ana Pilar y Manuel Gil, y su finalidad es unificar, es decir, consolidar todas las iniciativas previas de simplificación administrativa que existían desde el año 2014 hasta la fecha de la actualidad, con la finalidad de regular, establecer un modelo de gestión pública que fuese más eficaz y más dinámico, y con un lema que va a seguir toda la regulación del título 3, que es el de simplificación de trabas administrativas, reducción de las cargas administrativas que sean innecesarias. Este título 3 deroga o recoge algunos artículos, como es el caso del artículo 32 y 33, que se contenían en la Ley 10/2018, que se derogan, pasan a incorporarse a este título 3 con una redacción casi similar, o bien la Ley Regional 2/2014 de proyectos estratégicos de interés de la región de Murcia, que se incorporan en el capítulo 2 de este título 3. El título 3 tiene dos capítulos. El capítulo primero, que es el que más interesa en la jornada de hoy, que se incluye las medidas de simplificación en el ámbito de la empresa. Comprende los artículos 37 a 42. Y el capítulo 2 sobre proyectos de interés estratégico. El capítulo 1, lo que se recoge son el contenido de mi charla, es el principio de prohibición de trabas innecesarias, el artículo 38 con los principios de buena regulación económica, el régimen de los informes simultáneos preceptivos, consultas vinculantes y cargas administrativas, la comunicación y la carpeta empresarial que la va a explicar el inspector de servicios Ginés Antonio Martínez. Después vienen los proyectos de interés estratégico en el capítulo 2, en los artículos 43 a 47. Bien. Comienzo con el principio general contenido en el artículo 37. El artículo 37 establece que todos los principios y normas de simplificación que ya han sido explicados y que sí que se contienen tanto en el título preliminar como en el título primero y segundo de esta ley serán de plena actuación a la normativa que regule el acceso al ejercicio de las actividades económicas. Y con un lema, vuelvo a repetirlo, y que repite el apartado segundo del artículo 37, la prohibición de trabas innecesarias. Las normas que apruebe la Administración de la región de Murcia no pueden imponer trabas administrativas innecesarias al acceso y al ejercicio de las actividades económicas. El apartado tercero establece, como es evidente, la competencia, recuerda la competencia de la Inspección General de Servicios, de la Dirección General de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección General de Servicios en materia de simplificación administrativa, pero atribuye a la Consejería con competencias en materia de apoyo empresarial proponer la implantación y realizar el seguimiento de actuaciones en materia de simplificación administrativa empresarial, que, como ha explicado Manuel Gil, son medidas de carácter transversal, en tanto que pueden afectar a las consejerías de Agricultura, Industria, Comercio, Turismo, es decir, son unos principios de aplicación transversal al resto de consejerías. El artículo 38 se contienen los principios de buena regulación económica. Los principios de buena regulación económica son 6, 5 de ellos ya se contenían en el Decreto Ley 5/2022. Lo que establece el artículo 38 es que la regulación que elaboremos, que aprobemos, las futuras normas, donde establezcamos los títulos habilitantes, ya sea autorización o licencia o declaración responsable para el ejercicio de una actividad económica, deben de tener en cuenta, deben de seguir estos 6 principios. Los primeros 5, que son los principios de necesidad, proporcionalidad, eficacia, transparencia, seguridad jurídica y simplicidad, sé perfectamente que este foro los conoce, han sido ya explicados algunos de ellos como la necesidad de proporcionalidad y proceden de otras leyes anteriores. Me interesa el principio nuevo, que es el principio de compensación de cargas administrativas. Lo que establece este decreto ley como novedad es que cada nueva carga administrativa
que se introduzca en una norma que regule títulos habilitantes para el ejercicio o acceso a una actividad económica, debe ir acompañada con la eliminación de una carga administrativa de coste equivalente. Recordemos el concepto de cargas administrativas, actividades de naturaleza administrativa que deben de llevar a cabo empresas y ciudadanos para cumplir con las obligaciones derivadas de la norma. El principio de compensación de cargas administrativas, one in, one out, procede de la Comisión Europea y de la OCDE, que son los que en toda la documentación que elaboran se propuso hace ya casi una década la incorporación del principio de compensación de cargas administrativas. Se va a aplicar a todas las normas, reglamentos y trámites que afecten a las empresas. Pueden existir excepciones en las que podamos no aplicar el principio de compensación administrativa, de cargas administrativas, bien porque proceda una legislación superior, una legislación de la Unión Europea, una legislación básica estatal en la cual no exista como margen de actuación y deberá justificarse debidamente en la memoria, análisis de impacto normativo el por qué no se aplica la compensación de cargas administrativas. En definitiva, este artículo 38 supone, con el principio de compensación de cargas administrativas, una novedad en la gestión de los procedimientos administrativos y de la regulación normativa. Se pasa de añadir cargas administrativas a gestionar una carga administrativa. Sabemos que cuando elaboramos disposiciones tenemos que cuantificar las cargas administrativas. Y deben de aparecer el coste, la cuantificación, la identificación en la memoria de análisis de impacto normativo. A la hora de evaluar el coste económico, porque tenemos que evaluar el coste a la hora de introducir una nueva, sustituir otra, debemos de utilizar el instrumento que tenemos, que es la guía metodológica de la memoria de análisis de impacto normativa de la región de Murcia, aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno el 28 de julio de 2022. Ahí se establece el método simplificado de modelo de costes estándar con una serie de tablas donde se establecen se dan unas tablas con unas valoraciones de unos costes. Este es el instrumento que a día de hoy tenemos. Es decir, a la hora de poder justificar en una MAIN el coste económico de la nueva carga y la reducción de la siguiente, tenemos que acudir a esta guía metodológica. Evidentemente, tenemos que poner medidas de simplificación administrativa, todas las que han comentado anteriormente los ponentes: reducción de plazos, reducción de trámites, actuaciones automatizadas, ir a la carpeta empresarial, la interoperabilidad. Es decir, justificar la simplificación administrativa y la reducción de la carga administrativa. Siguiendo el hilo de la exposición, voy a pasar del artículo 38 y la compensación de cargas administrativas al artículo 42. Tiene la misma razón de ser una parte del artículo. El artículo 42 regula la comunicación de cargas administrativas y las consultas normativas. Este artículo 42 procede del artículo 32 de la Ley 10/2018, que he dicho que se ha derogado y ha pasado a incorporarse este artículo por la disposición derogatoria de la Ley de Simplificación y se incorpora en el Decreto Ley de Simplificación Administrativa. ¿Qué implica la comunicación de cargas administrativas o restricciones injustificadas? Pues es la facultad que tiene cualquier ciudadano, colegio profesional u organización empresarial de comunicar a la Administración Pública Regional lo que a su juicio considera como carga administrativa o restricción innecesaria que pueda dificultar, entorpecer, imponer un coste mayor el ejercicio de una actividad económica. Esta carga puede ser requisitos, trámites, condiciones o limitaciones que no estén suficientemente justificadas por razones de interés general. Vuelvo a lo que ha comentado inicialmente Manuel Gil sobre la necesidad de proporcionalidad de introducir los requisitos y los trámites. ¿De acuerdo? ¿Cómo se realiza esta solicitud? A través de la carpeta empresarial. Vamos a verlo ahora. La segunda parte del artículo 42 habla de las consultas normativas sectoriales. Las consultas normativas sectoriales nos suenan porque es similar al derecho de los interesados, ya una vez iniciado el procedimiento y contenido en el artículo 53F de la Ley 39 de 2015, el derecho que tiene cualquier interesado a obtener asesoramiento y informes sobre los requisitos técnicos y jurídicos de un procedimiento. Este es previo. Es previo a que se inicie un procedimiento.
Se trata de que el futuro interesado pueda conocer la interpretación de la normativa, es decir, a qué se va a enfrentar en un procedimiento administrativo, en qué consiste la norma, qué le está diciendo, qué le está pidiendo cuando tenga dudas. Proporciona seguridad jurídica al ciudadano y proporciona cierta coherencia de actuación a la Administración pública. Tanto la comunicación de las cargas administrativas como las consultas sectoriales son instrumentos de mejora regulatoria, ¿vale? La finalidad es conseguir realizar una normativa con menos carga administrativa y que proporcione mayor seguridad jurídica tanto al interesado futuro como a la propia Administración. Aspectos comunes en la comunicación de cargas administrativas y las consultas normativas. ¿Quién puede consultar? Colegios profesionales, organizaciones empresariales o cualquier interesado. Esto no está cerrado solamente al aspecto de persona jurídica o empresa. Se realiza a través de la carpeta empresarial y a través de los servicios 3741 y 3742 de la Guía de Procedimientos y Servicios. La tramitación de las consultas. En la tramitación de las consultas, cuando los interesados, colegios profesionales, organizaciones empresariales, presentan una solicitud, esta llega a la oficina de coordinación del área de empresa. La Consejería de Empresa es la responsable de la tramitación. Lo que hacemos es que se recibe y se notificará, se comunicará a través del procedimiento de Delfos correspondiente a la vicesecretaría de las consejerías. Lo que se tiene que hacer en ese caso, de acuerdo con la ley, es que la unidad directiva competente por razón de la materia a la cual le pidan la interpretación normativa o le soliciten, presenten no es queja, pero lo que consideran una carga administrativa innecesaria, tienen que elaborar un informe en el plazo de un mes pronunciándose acerca de esa consulta normativa o acerca de la carga administrativa. Se vuelven a remitir a la Oficina de Coordinación del Área de Empresa y en un plazo de 2 meses, desde que se reciben, desde que entran en SEDECAR, se notificará al solicitante. ¿De acuerdo? Las consultas normativas se publicarán, consultas normativas de carácter vinculante, estarán puestas a disposición de los solicitantes y en general de los ciudadanos en la carpeta empresarial. Lo más interesante, los efectos. En el caso de la eliminación de cargas administrativas injustificadas, si del informe de la unidad directiva resulta que se ha hecho una revisión normativa, porque este es el futuro, realizar la revisión normativa de las cargas administrativas, y se considera que esa carga administrativa está injustificada, se puede sustituir, se puede eliminar, se deberá en un futuro proceder a la revisión normativa la revisión normativa de la disposición, reglamento, orden o ley que llevará esa carga administrativa. En el caso de las consultas, estas van a tener un carácter vinculante para los órganos de la Administración pública encargados de la aplicación, para el propio consultante, y también se puede extender esa vinculación para la Administración para otras consultas que en un futuro se puedan realizar en supuestos de hecho idénticos y en circunstancias idénticas. ¿De acuerdo? Aquí hacer una pequeña matiz, o sea, una precisión, vinculará a los órganos de la Administración pública encargados de su aplicación. Quiero decir que si una norma la tiene que aplicar es una norma regional, pero la tiene que aplicar una Administración local, no le va a vincular. Solamente vincular a los órganos de la Administración pública de la comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Vale. Tanto la comunicación de cargas administrativas como las normas, la interpretación de la normativa sectorial está configurado más que como un derecho pleno, si es un derecho, o más que un procedimiento, está más bien configurado como un servicio, por una serie de características que presenta. No opera la ficción jurídica del silencio como forma de determinación y de recoger la voluntad de la Administración. No se puede recurrir administrativamente más allá de los actos dictados en aplicación de esas respuestas, tanto de la comunicación de la carga como de la consulta. No se exigen trámites más allá que el informe de la unidad directiva al cual se ha realizado, sin perjuicio de que las consejerías quieran apoyar ese informe directivo con otro informe de otro tipo, un informe de un servicio jurídico. De momento, eso no lo establece la ley.
quiero hacer una precisión que nos sirve sobre todo no solamente al personal de servicios jurídicos, sino en general a todos los servicios. Respecto a las consultas vinculantes, tienen su antecedente en la Ley General Tributaria del año 1963. Actualmente se recogen también en los artículos 89 y siguientes de la Ley General Tributaria. Tanto la jurisprudencia como la doctrina de los tribunales económicos administrativos han precisado aspectos que ayudan a interpretar, ayudan a saber en qué consisten las consultas vinculantes tributarias, pero que debemos de tener en cuenta. Primero, que no son fuentes de derecho, que, como he dicho anteriormente, vinculan solamente a los órganos encargados de aplicación exclusivamente, solamente respecto de la consulta concreta. Es decir, si posteriormente cambia el solicitante, pidió una consulta en un momento determinado, pero luego la cambia, no tiene que hacerse la misma consulta. Y luego, algo importante, el Tribunal Económico Administrativo Central ha dicho que no vincula a los órganos de revisión, entre los cuales se encuentran los tribunales económicos administrativos, puesto que si existiera esa vinculación supondría una vulneración del derecho de tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución española. Bien. Continúo con el artículo 41 sobre informes en procedimientos relativos a iniciativas empresariales. Este artículo 41 debe ser interpretado en relación con lo que ha comentado mi compañero Manuel Gil Quiles sobre la simultaneidad de los informes y también con la legislación básica estatal, en particular el artículo 22 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común. Lo que establece el artículo 41, que procede también del Decreto Ley 5/2022, pero se ha modificado, se ha eliminado el texto originario, se ha cambiado una precisión, regula la emisión de los informes preceptivos que afecte a cualquier iniciativa empresarial. Es decir, habla la ley de agua, agricultura, medio ambiente, urbanismo, industria, turismo, cultura, etcétera. Habla en todos los sectores de la comunidad autónoma que pueda afectar al ejercicio al aspecto empresarial, que sean emitidos solamente por órganos de la Administración Pública de la región de Murcia, ¿vale? Es decir, no vale cuando necesitamos un informe a la Confederación Hidrográfica del Segura o a un ayuntamiento. Establece un plazo máximo para que se emitan, que es de 3 meses, sin perjuicio de que la normativa particular establezca un plazo menor. Esto es importante, el plazo para la emisión de los informes preceptivos. Segunda parte del informe, suspensión del plazo para emitir el informe. De manera en cohesión con el artículo 22 de la Ley de Procedimiento, el plazo para emitir y para recibir el informe se puede suspender desde la petición del informe, que sabemos que debe ser notificado al interesado hasta la recepción del informe, y se puede suspender con una duración máxima de 3 meses. En el caso que no se reciba el informe en el plazo, de acuerdo con el principio de eficacia, de celeridad y todo esto, pues el procedimiento debe continuar, sin perjuicio de la responsabilidad por la demora. ¿Qué puede ocurrir? Aquí hago una pequeña salvedad. ¿Qué puede ocurrir? El procedimiento debe continuar si no se recibe el informe en ese plazo. Pues aquí el instructor del procedimiento entiendo yo que debe de resolver de acuerdo con lo que el margen de actuación que le permita el ordenamiento jurídico. Aquí en la normativa sectorial de la comunidad autónoma tenemos casos donde se establecen, son casos muy particulares, efecto al silencio. Le atribuye efectos de un silencio positivo o negativo en el caso de que no se emitan esos informes. Son casos muy determinados. También la Abogacía del Estado en algunos informes ha dicho que se puede volver a repetir, volver a pedir el informe. Es decir, yo entiendo que de acuerdo con la trascendencia y la entidad que tenga el informe, si el instructor dispone de otros medios para poder basar su propuesta de resolución, pues, dependiendo de las circunstancias del caso y de los márgenes de actuación, como digo, de los márgenes que nos permita el ordenamiento jurídico, decidiremos después de los 3 meses, pero el procedimiento continúa.
En cuanto al contenido de los informes, deben de pronunciarse con claridad y concreción, indicando que si son favorables y desfavorables. Y si incluyen subsanaciones o requisitos adicionales, deben de precisar si son condiciones para la aprobación del proyecto o condiciones para su ejecución. Esto, que parece algo menor, es de bastante interés para las empresas. Es decir, quieren informes claros, detallados, que no quepa a duda si las condiciones que se ponen son para aprobar o posteriormente son para ejecutar. Entonces, cuando se emite un informe hay que estar evitando que vuelva y venga el informe. Es decir, se emite un informe claro y determinado. Vale. Hasta aquí toda la parte del capítulo primero el capítulo primero, perdón, de este título 3 de simplificación administrativa. Lo cierro con una idea, la idea de la reducción de las cargas administrativas. Y lo cierro también con el sentir empresarial que me comunican, el interés en hacer consultas sectoriales, normativas, el interés en comunicar cargas administrativas y el interés en que los informes sean claros y concretos. ¿De acuerdo? Bien, continúo con el capítulo 2 de este título 3, Proyectos estratégicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El capítulo 2 procede de la Ley 2/2014 de Proyectos Estratégicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Son precisamente una expresión del modelo de gestión por proyectos al que hace referencia el artículo 5 del título 1 que ha comentado Ana Pilar Herrero. Tiene un enfoque doble. Por un lado, son instrumentos de fomento de la economía social y territorial de la comunidad autónoma, en tanto que generan empleo y generan riqueza. Ese es el propósito económico y social. Lo que nos interesa hoy aquí es una manifestación de una tramitación conjunta y coordinada entre Administración regional, Consejería y entidades locales, con medidas de simplificación administrativa. Los proyectos podrán ser declarados proyectos de interés estratégico, se podrán declarar en 3 supuestos. El primero de los supuestos son, la ley establece el artículo 44, los proyectos que se presenten que reúnan una serie de requisitos. Establece como 6 requisitos, de los cuales deberán de reunir 3. Pueden ser proyectos que impliquen una inversión de más de 20 millones de euros, que creen empleo en un mínimo de 75 puestos de trabajo de carácter fijo, jornada completa, o bien el mantenimiento de 250 puestos que deben de ser mantenidos en un plazo superior a 5 años desde que se declara el proyecto de interés estratégico. Pueden ser proyectos que pertenezcan a sectores alineados con los objetivos de la Unión Europea o estén financiados total o parcialmente con cargo al presupuesto de la Unión Europea, que impliquen medidas de desarrollo energético sostenible, que contribuyan a la economía circular, que mejoren la competitividad o que tengan un alto potencial innovador. Bueno, de esos 6 requisitos deben de reunir 3 para presentarlo. Esta es una opción, la primera de las opciones, para poder ser proyecto estratégico. Otra posibilidad es que estén establecidos en la legislación sectorial. Una ley se determine que un determinado proyecto, unas determinadas características, pueda ser declarado proyecto de interés estratégico para la región de Murcia. Y excepcionalmente serán declarados los que se aprueben a propuesta motivada de la Consejería de Empresa y en todos los casos se tienen que aprobar por Consejo de Gobierno. Este supuesto excepcional es el único que se ha aprobado en la región de Murcia desde el año 2014, que se aprobó la Ley de Proyectos Estratégicos y se declaró por Consejo de Gobierno para declarar como proyecto de interés estratégico el proyecto de recuperación del casco histórico de Lorca. Ha sido el único de los supuestos donde los proyectos estratégicos han sido aprobados, en ese caso solamente. Características. Bueno, se aprueba por Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Empresa y previo informe de adecuación del proyecto de los requisitos y criterios por la dirección del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Y posteriormente se publicará el acuerdo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Los proyectos se pueden presentar a iniciativa tanto de una administración, de una entidad local, de la administración regional o incluso de una asociación empresarial, una entidad privada. Por ejemplo, en el caso del de Lorca, la iniciativa la tuvo CECLOR, que es la Confederación de Entidades Empresariales de Lorca. El órgano instructor es el INFO, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, que solicita informes a cualquier órgano del resto de la administración regional que se van a emitir en un mes como plazo máximo. Esta es una de las excepciones que veíamos anteriormente, que comentaba en el artículo 41, el plazo de los 3 meses para emisión de los informes preceptivos, pues esta es una excepción. El plazo de emisión es de un mes. En cuanto al procedimiento, bueno, pues se caracteriza porque es un procedimiento que se tramita con carácter urgente y prioritario a toda la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y las entidades locales. Los plazos se reducen a la mitad, salvo siempre los de presentar recursos en procedimientos de concurrencia competitiva y los de naturaleza fiscal. Los efectos de la declaración como proyecto de interés estratégico lleva aparejado algo importante: la declaración de utilidad pública e interés social a efectos de la expropiación forzosa de bienes y derechos que resulten afectadas por conexiones exteriores con las redes de infraestructuras, servicios generales, etcétera, o sea, urbanización. También los que impliquen una alteración del planeamiento territorial o urbanístico podrán promoverse para su declaración como actuaciones de interés regional. Puede conllevar la concesión de subvenciones al proyecto en régimen de concesión directa. Finalmente, el seguimiento de los proyectos estratégicos le corresponde realizarlo al Instituto de Fomento de la Región de Murcia, que recibe la información de las entidades locales, lo comunica a la Consejería de Empresa, que informa del grado de ejecución al Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno podrá declarar la caducidad o revocar el proyecto por inactividad superior a un año. Y nada más, gracias y Bien, que para las consejerías están comenzando ya a recibir las primeras consultas sectoriales y futuras cargas administrativas en materia agroalimentaria y de medio ambiente y que, bueno, que vamos a trabajar juntos. Nada más, viene mi compañero Ginés, que va a explicar la carpeta empresarial.